Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Marisol, espero que todos estén muy bien. El día de hoy vamos a hablar acerca de el coronavirus SARS-CoV-2 y vamos a tratar de responder esta pregunta. ¿Es realmente cierto que el SARS-CoV-2 fue creado en un laboratorio? Vamos a desmentir con información científica la gran pregunta y, en algunos casos, la idea aceptada de la creación del SARS-CoV-2 en laboratorios. Para quienes quieren una respuesta rápida, no. El virus no fue creado en laboratorios ni por intervención humana, pero denme la oportunidad de explicárselo a lo largo de este video. Me gustaría presentarles uno de los artículos científicos base para este video. Es de suma importancia en los tiempos actuales. El artículo de El origen proximal del SARS-CoV-2 de Anderson y colaboradores fue publicado el 17 de marzo del año 2020 y vino a explicarnos con peras y manzanitas las hipótesis de cómo el virus actual del SARS tuvo su origen. En este artículo hablan muchísimo del análisis de genómica estructural, pero no se preocupen, les explicaré para que sea entendible y fácil de digerir, incluso si anteriormente no has tenido acercamiento con la bioinformática o el análisis genómico. Se menciona que hay dos características genómicas notables del SARS-CoV-2. La primera se basa en los estudios estructurales y experimentos bioquímicos hacia el SARS, que parece estar optimizado para unirse al receptor humano ACE2. Y prestar atención a esta frase, parece estar optimizado, como si se hubiera hecho a la medida a ello, aunque no fue así. Y la segunda característica, que la proteína espiga del SARS-CoV-2 tiene un sitio funcional de escisión polibásica, la furina, en el límite de la subunidad 1 y la subunidad 2, a través de la inserción de 12 nucleótidos. Esto, en palabras más simples, es que tiene una cadena de pequeñas estructuras llamadas aminoácidos que le dan movilidad a lo que es la llave vírica. Esta proteína del SARS es la que hace contacto con las células para entrar e infectar. Es por eso que se le dice que es la llave vírica. Esta proteína es llamada espícula y se divide en las dos subunidades que ya mencioné, la S1 subunidad 1 y S2 subunidad 2. Estas dos se encuentran con una región añadida de 4 aminoácidos que no se ven en otros coronavirus. Esto conduce adicionalmente a la adquisición de 3 glicanos unidos por un oxígeno alrededor del sitio. Se ha visto que estos aminoácidos específicos se le pegan a estas moléculas, es por eso que pueden predecir este tipo de modificaciones. Vayamos más a fondo con estas dos características especiales del SARS-CoV-2. En la figura que muestro en la pantalla, el rectángulo azul, la distribución génica total del coronavirus SARS-CoV-2, y en ese rectángulo se muestra una sección rosada que es la secuencia genómica que traduce para la proteína de espícula. Es decir, de la receta original, el rectángulo azul, los pasos para crear la proteína de espícula son solo los que se encuentran en esa región rosada. Pasando al rectángulo inferior, en esta ocasión, en lugar de nucleótidos se muestran aminoácidos, se observan las regiones de la subunidad 1 y subunidad 2. El hecho de que sean aminoácidos es porque los aminoácidos muestran regiones conservadas. Entonces, vamos a hablar del dominio de unión al receptor, RBD, de la proteína de espícula. Esta es una región de las más variables de los genomas del coronavirus y es la que se encuentra en el recuadro Fuchsia oscuro. 6 aminoácidos de esta región han mostrado ser críticos para la unión a los receptores ACE2 para determinar el rango de hospedadores de los virus similares al SARS-CoV-2. Son estos 6 aminoácidos los que parecen darle al SARS-CoV-2 un RBD, una región a la que se une junto con la espícula, una alta afinidad a los receptores de membrana de los humanos, hurones, gatos y otras especies con alta homología en estos receptores de membrana, cosa que el SARS-CoV-1 no tenía. En esta siguiente imagen se muestran las mutaciones en los residuos de contacto de la proteína de espícula del SARS-CoV-2. Esta proteína, que es la barra roja en la parte superior, se alineó contra los coronavirus similares al SARS-CoV más recientes relacionados y con el propio SARS-CoV-1 cepa urbani. Los residuos clave en la proteína de espícula que hacen un contacto con el receptor de membrana de los humanos están marcados con los cuadritos azules, tanto en el SARS-CoV-2 como en los virus relacionados. Como ya se mencionó, incluye el SARS-CoV-1 cepa urbani. Si bien los análisis anteriores sugieren que el SARS-CoV-2 puede unirse al
receptor de membrana humano con alta afinidad, los análisis computacionales predicen que la interacción no es la ideal y que esta secuencia es diferente de las que se muestra en el SARS-CoV-1, que estas que se muestran en el SARS-CoV-1 son las óptimas para la unión del receptor. Por lo tanto, la unión de alta afinidad de la proteína del SARS-CoV-2 hacia los receptores de membrana humanos es probablemente el resultado de una selección natural que hace que los receptores de membrana humanos sean similares y surjan a una solución de unión óptima. Esta es una fuerte evidencia de que el SARS-CoV-2 no es producto de una manipulación intencionada. O sea, si se dan cuenta que el SARS-CoV-2 está haciendo uso de un modelo bioinformático que no es factible. Sin embargo, la evolución permitió que esto fuera posible. Entonces, ¿por qué este sitio de escisión de furina, polibásico y glicanos unidos al oxígeno son tan importantes? Esta región en específico tiene un papel en la determinación de la infectividad viral y el rango del hospedador. Además, esta prolina líder también se inserta en el sitio en el SARS-CoV-2. Así, la secuencia insertada es PRRA y se predice que el giro creado por la prolina dará como resultado una adición de glucanos unidos al oxígeno. Estos van a flanquear el sitio de escisión con una especificidad mejor y son exclusivos para el SARS-CoV-2. No se han observado sitios de escisión polibásica en betacoronavirus del linaje B relacionados, aunque en otros betacoronavirus humanos, incluido el HKU1, que es del linaje A, se han encontrado estos sitios y los glicanos ligados al oxígeno previstos. A raíz del descubrimiento de las regiones del SARS-CoV-2 con esta incisión, se han hecho experimentaciones con el SARS-CoV-1 Ceporbani que han demostrado que la inserción de un sitio de escisión de furina entre la unión de la subunidad 1 y subunidad 2 de la proteína de la espícula mejora la fusión célula-célula sin afectar la entrada viral. ¿Qué nos quiere decir esto? Una vez que nosotros como humanidad descubrimos que el SARS-CoV-2 tenía una región insertada entre la subunidad 1 y la subunidad 2, se hicieron experimentaciones con el SARS-CoV-2 para ver qué pasaba y nos dimos cuenta que se mejoraba la fusión célula-célula y esta no afectaba la entrada viral, indicándonos esto que este proceso en el SARS-CoV-2 se pudo dar simplemente por selección natural, viéndose que era lo más efectivo y siguiendo a la siguiente generación. Tenemos entonces, para muestra, un botón, el virus de la gripe aviar. En los virus de la gripe aviar, la replicación y transmisión rápida en poblaciones de pollos altamente densas selecciona la adquisición de sitios de escisión polibásicos en la proteína 16-hemaglutinina. Esta cumple una función similar a la proteína espiga en coronavirus. La adquisición de sitios de escisión polibásicos en la hemaglutinina, por inserción o recombinación, cualquiera de las dos, convierte los virus de influenza aviar de baja patogenicidad en formas altamente patógenas. La adquisición de sitios de escisión polibásica también se ha observado después del paso repetitivo en cultivo celular o a través de animales. Esta modificación en la región de unión S1-S2 del gen de la espícula ya se ha dado en otros virus. No es algo que se haya hecho por primera vez por el hombre, no es un invento científico ni mucho menos. Entonces, concluyendo lo que llevamos hasta ahorita, porque es muy improbable que el virus se creara en un laboratorio. La región que se une al receptor de membrana en los seres humanos del SARS-CoV-2 está optimizado para unirse a estos receptores de membrana con una solución eficiente y muy diferente de las predichas. Nosotros como humanos en programas computacionales hacemos predicciones que podrían funcionar en el mundo natural, pero el SARS-CoV-2 tiene una solución diferente y eficiente a las predichas previamente. Si se hubiera realizado una manipulación genética, uno de los varios sistemas de genética inversa disponibles de beta coronavirus se hubiera utilizado. Sin embargo, los datos genéticos muestran irrefutablemente que el SARS-CoV-2 no se deriva de ningún esqueleto de virus usado previamente.
Y como vamos hacia el camino de las teorías científicas, nos vamos con dos teorías científicas de cómo se originó el SARS-CoV-2. Spoiler alert, no fue por intervención humana. La primera que tenemos es la selección natural en el huésped animal antes de una transferencia zoonótica, es decir, antes de que llegara a nosotros los humanos. Y la número 2, la selección natural en humanos después de esta transferencia zoonótica. También se discute un poco si la selección durante el pasaje pudo haber dado un lugar al SARS-CoV-2, pero eso ya es más superficial. Entonces, cuando hablamos de selección natural en un huésped animal antes de la transferencia zoonótica, nos referimos a que del origen, que son los murciélagos, se pudo haber pasado ya sea a las civetas, a los cerdos, dromedarios, pangolines, etc. Y la selección pudo haber hecho el origen del SARS aquí, en este segmento, o una vez que se empezó a pasar a los humanos, de humano a humano, que se diera una modificación entre ese paso de infecto al humano 1, al humano 2, al humano 3, que diera una recombinación, alguna alteración, mutación, que diera origen justamente al SARS-CoV-2. Como muchos de los casos de COVID-19 estaban vinculados al mercado de Wuhan, es posible que haya una fuente animal presente en ese lugar. Dada la similitud del SARS-CoV-2 con los coronavirus similares a los del SARS-CoV, es probable que los murciélagos sirvan como un reservorio natural para su progenitor, el progenitor de todos estos coronavirus SARS. Aunque el coronavirus del murciélago muestrado de los murciélagos Rhinophilus affinis es 96% idéntico en general al SARS-CoV-2, es la proteína espícula la que diverge y sugiere que no puede unirse de manera eficiente al receptor de membrana humano. En cambio, los pangolines de Malasia, que son importados ilegalmente a la provincia de Guangdong, provienen del coronavirus similares al SARS-CoV-2. Aunque el virus del murciélago Bate sigue siendo el más cercano al SARS-CoV-2 en todo el genoma, algunos coronavirus del pangolín también exhiben una fuerte similitud con SARS-CoV-2 en la región que se une a los receptores de membrana, el RBD, incluyendo estos 6 residuos clave de la escisión. Esto muestra claramente que la proteína espícula del SARS-CoV-2 fue optimizada para unirse a los receptores de membrana humanos por resultado de la selección natural. Porque si bien se parece mucho al del murciélago, también se parece al del pangolín, pero ninguno de estos dos muestra este sitio de escisión. Entonces, ni los beta coronavirus de murciélago ni los del pangolín muestrados hasta ahora tienen esos sitios de escisión polibásica, aunque se han identificado que ningún coronavirus animal sea suficientemente similar como para haber servido de un progenitor directo del SARS-CoV-2. Hay una gran diversidad de coronavirus en los murciélagos y otras especies que son masivamente reducidas. Entonces, mutaciones, inserciones de lesiones pueden ocurrir cerca de la unión de la subunidad 1 y subunidad 2 de la proteína espícula de coronavirus y puede mostrar este sitio de escisión polibásica para que surja como un proceso de evolución natural. Imaginemos entonces el virus precursor que adquiere estos sitios de escisión polibásica como mutaciones en esta proteína de espícula. Tiene estas mutaciones, da la casualidad que es adecuada para unirse al receptor humano, entonces un huésped animal probablemente tendría una alta densidad de población para que se permita una selección natural y vaya como que limando asperezas, y una vez que ya esté 100% adecuado al ser humano, haga que este gen sea similar a un ortólogo humano, suponiendo por ejemplo un pangolín que tenga un receptor de membrana muy similar al humano, que vaya pasando el virus entre los pangolines, se vayan limando asperezas, haciéndose mutaciones, modificaciones totalmente aleatorias y una vez que llega al ser humano es muy patógeno. Esa es una de las teorías que se da en selección natural antes de la transferencia zoonótica. Se han observado nuevos sitios de escisión polibásica solo después del paso prolongado del virus de la influenza aviar de baja patogenicidad in vitro y en vivo.
Otra generación hipotética del SARS-CoV-2 es que fue por cultivo celular o paso a animales, habrían requerido un aislamiento previo del virus progenitor con una similitud genética muy alta, lo que no se ha descrito. La generación posterior de un sitio de escisión polibásica habría requerido un paso repetido en cultivos celulares o animales con receptores A similares a los seres humanos, pero dicho trabajo tampoco se ha descrito previamente. Finalmente, la generación de glicanos ligados a oxígenos pronosticados también es súper improbable debido al paso del cultivo celular, ya que tales características sugieren la participación de un sistema inmune. Así que los científicos hicieran este paso de cultivo celular, pues tendrían también el impedimento de que se debe pasar por un sistema inmune de otros mamíferos. Por lo tanto, como conclusión tenemos que es muy importante saber los orígenes de la pandemia. La comprensión detallada de cómo un virus animal saltó los límites de la especie para infectar a los humanos de manera productiva ayudará a prevenir futuros eventos zoonóticos. Por ejemplo, si el SARS-CoV-2 preadaptado en otra especie animal existe y está predicho de esta forma, está descrito, existe el riesgo de futuros eventos de reaparición. Por el contrario, si el proceso de adaptación, esta inclusión, estos aminoácidos que están en la región S1 y S2, se dio en humanos, incluso si se producen transferencias zoonóticas repetidas, es poco probable que despeguen la misma serie de mutaciones. Una vez que ya está en los humanos esta modificación, que esta modificación ya se dio en otro animal, es probable que este mismo animal dé otro tipo de pandemia. En cambio, si se dio en los humanos esta modificación, no es tan probable que se dé otra pandemia. Incluso si el animal hospedero que tiene el virus sin modificaciones diera muchas modificaciones después, porque las mutaciones son aleatorias, no siguen un orden, por lo tanto, por probabilidad, sería muy difícil que se diera el mismo resultado. Tenemos entonces la identificación de los parientes virales más cercanos al SARS-CoV-2 que circulan en animales, va a ser de gran ayuda para los estudios de función viral. De hecho, la disponibilidad de la secuencia del coronavirus del murciélago nos ayudó en este análisis de este paper para revelar las mutaciones claves de RBD y los sitios de escisión polibásica. Sin embargo, y no importando toda esta gran cantidad de información que tenemos para tratar de descifrar el origen del SARS y que nos indica que simplemente no fue creado en laboratorio, existen muchas teorías conspirativas. Una de ellas es que el virus es una recombinación del VIH y el coronavirus base del murciélago. Esto saltó a la fama después de que, 8 días después de que la OMS informara que el reservorio natural del virus SARS-CoV-2 eran los murciélagos y que de ahí llegó una especie intermediaria, pues se cree que fue el pangolín, de la que luego saltó al hombre. Pues el prestigioso virólogo francés Luc Montagnier, ganador del premio Nobel por su trabajo sobre el VIH y una figura pues muy controvertida en la comunidad científica, asegurara que el SARS-CoV-2 que causa la enfermedad de COVID-19 fuera creado en un laboratorio, insertándose una cantidad de genes del VIH a este coronavirus base del murciélago. Lo cito para que se entienda su punto, que pues si nos ponemos a analizar, pues tiene cierto sentido si no conoces la información que hay detrás, ¿verdad? Hemos llegado a la conclusión de que este virus fue creado por unos biólogos moleculares que insertaron secuencias de ADN del VIH en un coronavirus como parte de su trabajo para encontrar una vacuna contra el SIDA. Termina la cita. Para respaldar su teoría, Montagnier citó el estudio de un grupo de investigadores del Instituto de India de Tecnología Nueva Delhi, que hallaban estas personas, estos científicos, investigadores, un parecido extraño y pocas posibilidades de ser fortuito en las secuencias de aminoácidos de una proteína del SARS-CoV-2 y del VIH. Sin embargo, este estudio, que fue publicado en un sitio web donde los científicos comparten análisis en curso sin esperar verificación de expertos, fue retirado por sus autores.
aquí nos deja ciertas preguntas, principalmente sobre qué tan importante es que un artículo científico sea revisado antes de ser expuesto al público, sobre todo en el sentido moral, que estás dando una información que no ha sido revisada y pues todos sabemos que entre más polémica cause algo, más es sonado. Entonces tenemos que tener pues mucho cuidado con este tipo de situaciones. Entonces, una gran oleada de críticas se fueron hacia Montagnier provenientes de científicos de todo el mundo que pues se hicieron escuchar, principalmente de su colega francés Olivier Charte, jefe del Departamento de Virus e Inmunidad del Instituto Pasteur en Francia, que aseguró, y citándolo, los estudios sobre los genes del virus muestran claramente que no fue un virus producido por los seres humanos en laboratorios. Pues visto el artículo que hemos estado viendo con anterioridad, tiene mucho sentido la declaración de pues este colega francés. Tenemos la refutación entonces de que el SARS coronavirus asociado a la enfermedad de COVID-19 fue una prueba y error de la naturaleza por un estudio científico publicado en Nature Medicine, en donde el doctor Christian Andersen, profesor asociado de inmunología y microbiología en Scripps Research, aseguró que si los científicos hubieran diseñado este virus deliberadamente, no habrían elegido las modificaciones que los modelos computacionales sugieren que no funcionan. Entonces, citándolo, la naturaleza es más inteligente que los científicos y el nuevo coronavirus encontró una mejor forma de mutar, completamente diferente a lo conocido, que es precisamente lo que hemos estado diciendo en este paper. Además, la estructura molecular general de este virus es distinta de los coronavirus actuales y en cambio se parece más a los virus encontrados en murciélagos y pangolines. Si alguien buscara diseñar un nuevo coronavirus como patógeno, lo habría construido a partir de una columna vertebral de un virus, o sea, de una base de un coronavirus que causa enfermedad en humanos. Ahora vamos a citar a un científico mexicano con nombre Antonio Lascano Araujo, que es especialista en biología evolutiva y pues origen de la vida, que explicó que el SARS-CoV-2 causante de la pandemia COVID-19 es producto de patrones evolutivos de los virus pues de RNA de cadena sencilla, como es el caso de los coronavirus. Llamó a desestimar las hipótesis erróneas que apuntan un origen artificial desde un laboratorio. En el contexto de la crisis sanitaria mundial, este investigador está ofreciendo diversas charlas en línea donde habla sobre las características de los virus y responde dudas de los usuarios. Entonces, vamos a citarlo una vez más utilizando citas. El virus no es una creación artificial. Si pudiéramos crear un virus así, podríamos tener de inmediato la respuesta a la pandemia que está ocasionando. El virus es resultado de una evolución natural de los virus de RNA. Pensemos en la evolución del Zika, del SIDA, chikungunya y dengue, que ahí vienen también avanzando. La evolución de los virus es constante, nunca deja de evolucionar. Es distinto a la evolución de las poblaciones humanas y por eso es que de repente nos sentimos tan abrumados por sucesos como epidemias o pandemias que vemos, pero en realidad son fenómenos completamente normales. Ya para finalizar y pues dar conclusión a este video informativo, vamos a hablar acerca de un post que se hizo muy famoso en Facebook, en el que se decía confirmado, la nueva cepa de coronavirus vinculado al SARS fue creada en laboratorio. ¿Por qué? Porque descubrieron una patente con el nombre del SARS. Es muy común que se digan este tipo de cosas en redes sociales porque pues generalmente como tenemos tanto acceso a la información podemos malinterpretarla y no entenderla a profundidad y dar este tipo de información pues que es errónea. Entonces, como ya lo hemos mencionado antes, la información que es polémica pues llama más la atención y pues es muy complicado una vez que se ha difundido este tipo de información sacar a la gente de ese pensamiento. Es por eso que es muy importante refutar con pruebas científicas este tipo de casos. En este post de Facebook decía que la cepa había sido tomada de Vietnam, que el coronavirus había sido expandido con drones en la ciudad de Wuhan, China, y que este experimento estaba unido a la red de 5G, entre otros tóxicos más.
y que realmente se pretendía la expansión del virus a través de una falsa vacuna. Bueno, la patente a la que se refiere la publicación sí existe y pues sí está disponible, la voy a dejar en la descripción del video para que la puedan leer. Está en francés y pues está confirmado por Oliver Schroer, la misma persona que contradijo a nuestro doctor ganador del premio Nobel, director, bueno, esta persona, director de la unidad de virus e inmunología del Instituto Pasteur, hace referencia a un virus diferente del detectado por primera vez a fines del 2019 en China. Hace referencia a la secuenciación genómica del virus del SARS-CoV-1 cepa urbani, pero al ver patente el nombre de SARS y pues como SARS también es el nombre del virus actual, pues se pueden dar a confusiones. Entonces es muy importante recalcar que si bien existen patentes con códigos genéticos de virus, no significa que estos fueron creados pues por la mano del hombre. En este sentido, el término de invención, por la traducción pues francesa da este resultado, es utilizado del contexto de la patente un significado diferente al de crear, más bien es como que al de descubrir o hallazgo. De hecho, en el diccionario de Larousse es una aceptación también a esta palabra de invención, hallazgo también. Y pues es muy importante recalcar que este tipo de cosas no debemos de creerlas. No debemos de creerlas si no estamos viendo una cita, no estamos viendo un artículo científico que nos lo esté explicando bien. Si nosotros vamos a las patentes, pues vamos a ver muchísimas patentes de muchas bacterias, muchos virus, muchos hongos que igual y causan enfermedades en los seres humanos, pero eso no nos quiere decir que se han creado en laboratorio. Simplemente puede ser que descubrieron una secuencia genómica de una familia génica, de un gen en específico, o que se supo la secuencia genómica completa, algo que pues a lo mejor no se había hecho. Y no hay que quitarle importancia a estos sucesos para enmascararlo con una creación en laboratorio artificial. El simple hecho de descifrar la secuenciación de un virus es algo muy importante, es algo muy relevante. Incluso el SARS-CoV-2 fue secuenciado en 7 días. En 7 días. Es algo impresionante. No deberíamos quitarle la importancia de vida y mucho menos por estas notas tan amarillistas diciendo que pues fue creado en un laboratorio. La verdad es que la información disponible del coronavirus es tanta y de distintos coronavirus, no solo del actual, es tanta y hay tanta información para que nosotros podamos comprenderla y pues no cerrarnos a lo que nosotros estamos concluyendo, ¿verdad? Es simplemente tratar de comprobar información en otros lugares, tratar de decir, preguntar y siempre preguntarle a lo que estamos leyendo qué estamos entendiendo, porque no solo es tener el conocimiento, sino también preguntarle a ese conocimiento, dar una reflexión a ese conocimiento. Entonces, hasta aquí es mi aporte acerca de si el coronavirus fue creado en laboratorio o no. Ya sabemos la respuesta, tenemos unos papers citados en el que nos dice que no, el coronavirus SARS-CoV-2 no fue creado en laboratorios. Y hasta aquí mi aporte. Me despido y nos vemos después.